Hoy vamos a sumergirnos en una de las realidades más sombrías de la política contemporánea: la conexión entre el régimen de Nicolás Maduro y el infame Cártel de los Soles. A lo largo de los años, Venezuela ha pasado de ser una nación próspera a convertirse en el epicentro de actividades ilícitas que han sumido al país en una crisis sin precedentes. Desde el narcotráfico hasta la represión violenta, la estructura del Estado venezolano parece haber sido cooptada por fuerzas que están dispuestas a todo para mantener su poder. Pero ¿cómo llegamos aquí? ¿Cuál es el verdadero impacto de esta alianza entre el gobierno y el crimen organizado? Acompáñanos mientras desentrañamos los hechos transcurridos y descubrimos cómo Venezuela se ha convertido en un terreno fértil para una de las redes criminales más peligrosas del mundo. El Cártel de los Soles no es un nombre registrado en Mint-Toloman, una cámara de comercio, sino el apodo que se le ha dado a una organización criminal que opera en las más altas esferas del gobierno venezolano. Esta red, supuestamente dirigida por altos mandos militares y figuras clave del chavismo, ha utilizado al Estado como un instrumento para el tráfico de drogas, aprovechando la crisis política y económica para expandir su influencia. Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, ha sido señalado por varias fuentes como uno de los principales beneficiarios de esta red, manteniendo su poder a través de la violencia y la represión. Desde que el régimen chavista asumió el poder, Venezuela ha experimentado una serie de eventos que han debilitado sus instituciones democráticas, elecciones fraudulentas, represión de la oposición y una creciente diáspora son solo algunos de los síntomas de una nación en crisis. Según diversas investigaciones, la red del Cártel de los Soles ha facilitado el tráfico de drogas en colaboración con grupos paramilitares, colombianos y organizaciones terroristas internacionales, como Hezbollah. Este tráfico no solo ha llenado los bolsillos de la élite gobernante, sino que también ha convertido a Venezuela en un santuario para criminales internacionales. Uno de los momentos más críticos en esta historia fue el fraude electoral del 28 de julio, donde el régimen de Maduro supuestamente manipuló los resultados para mantenerse en el poder. A pesar de la resistencia democrática, liderada por figuras como Edmundo González y María Corina Machado, el régimen respondió con una ola de represión sin precedentes, escuadrones de la muerte, detenciones arbitrarias y violaciones sistemáticas de los derechos humanos se convirtieron en la norma. La comunidad internacional, aunque ha denunciado estos abusos, ha sido incapaz de detener la maquinaria represiva del chavismo. La conexión entre el régimen de Maduro y el Cártel de los Soles no solo ha devastado a Venezuela, sino que también ha desestabilizado a toda la región. La crisis migratoria venezolana es la más grande en la historia de América Latina, con millones de personas huyendo de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. Países vecinos como Colombia y Brasil han visto sus sistemas públicos saturados por la afluencia de refugiados, lo que ha generado tensiones internas y un creciente sentimiento anti-inmigrante. A nivel global, el impacto de este narcoestado se ha sentido en la forma de un aumento en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Las rutas de narcotráfico que pasan por Venezuela son ahora algunas de las más utilizadas en el mundo, lo que ha llevado a una escalada en la violencia relacionada con el narcotráfico en ambos continentes. Organismos como la DEA y Europol han intensificado sus esfuerzos para combatir estas redes, pero la complicidad del régimen venezolano ha dificultado enormemente estas operaciones. El clímax de esta historia sombría llegó con la creciente presión internacional sobre Maduro y sus aliados, los Estados Unidos. En particular, ha liderado los esfuerzos para aislar al régimen mediante sanciones económicas y recompensas por la captura de figuras clave como Maduro y Diosdado Cabello. Sin embargo, el régimen ha mostrado una resistencia feroz, utilizando todas las herramientas a su disposición
para mantener el control, desde la manipulación de los medios de comunicación hasta la militarización de la sociedad. Maduro ha hecho todo lo posible para asegurarse de que su gobierno no caiga. Pero ¿qué depara el futuro para Venezuela? A medida que la crisis se profundiza, la posibilidad de una transición pacífica parece cada vez más remota. Sin embargo, la creciente disidencia dentro de las Fuerzas Armadas y la presión continua de la comunidad internacional podrían eventualmente llevar a un cambio. La pregunta es ¿cuánto tiempo más puede Maduro sostener su poder antes de que el país se derrumbe bajo el peso de su propio colapso? La historia de Venezuela bajo el régimen de Maduro es una advertencia sombría sobre lo que sucede cuando un gobierno se alía con el crimen organizado para mantener su poder. El Cártel de los Soles ha demostrado ser una fuerza formidable, pero también ha expuesto las profundas fisuras dentro del Estado venezolano. a medida que la represión se intensifica. Y la crisis humanitaria se agrava. El futuro de Venezuela pende de un hilo. Sin embargo, la resistencia del pueblo venezolano y la presión internacional ofrecen un rayo de esperanza. Trusting Reasons. La batalla por el alma de Venezuela está lejos de terminar, y solo el tiempo dirá si la justicia prevalecerá. El auge de esta red criminal ha sido sostenido por la capacidad del régimen para silenciar a sus detractores y mantener un control absoluto sobre los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas. Pero a pesar de estos esfuerzos, el descontento dentro de las filas militares ha ido creciendo. El malestar entre los rangos medios, que no han sido beneficiados por los lucrativos negocios ilegales que manejan sus superiores, ha comenzado a filtrarse y amenaza con romper la aparente unidad del ejército. Este descontento ha llevado a un aumento en las conspiraciones, y en enero de 2024, más de 30 militares fueron detenidos por conspirar contra el gobierno. La fractura dentro del ejército es solo uno de los muchos desafíos que enfrenta Maduro. El colapso de la economía, la falta de servicios básicos y la constante presión internacional están creando un ambiente cada vez más inestable. Aunque Maduro ha logrado mantenerse en el poder a través de la represión, su capacidad para gobernar de manera efectiva está disminuyendo. Cada vez más venezolanos ven en la emigración su única opción, y aquellos que se quedan enfrentan una lucha diaria por la supervivencia. La comunidad internacional, liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, ha intensificado las sanciones contra el régimen y ha comenzado a considerar opciones más radicales para forzar un cambio de gobierno. Sin embargo, la posibilidad de una intervención militar sigue siendo un tema de debate, con muchos temiendo que podría desatar una guerra civil en un país ya devastado por la violencia. A pesar de estas preocupaciones, la presión sobre Maduro continúa aumentando, y muchos se preguntan cuánto tiempo más podrá resistir antes de que su régimen colapse. A medida que se intensifica la represión, la situación en Venezuela se vuelve cada vez más insostenible. Los informes de violaciones a los derechos humanos se multiplican, con relatos de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, que recuerdan a los días más oscuros de las dictaduras latinoamericanas. Las organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de casos en los que las fuerzas de seguridad del régimen han actuado con total impunidad, lo que ha llevado a la comunidad internacional a pedir una intervención más decisiva. Pero no solo la represión interna es un problema. La economía venezolana, que ya estaba en ruinas, sigue deteriorándose a un ritmo alarmante. La inflación se ha disparado y los productos básicos son cada vez más escasos. Las largas colas para obtener alimentos y medicinas se han convertido en una imagen cotidiana, mientras que el sistema de salud pública se ha derrumbado, dejando a millones de venezolanos sin acceso a atención médica básica.
La corrupción también sigue siendo un problema enorme. El cártel de los soles ha infiltrado casi todos los niveles del gobierno, desde la policía hasta el ejército, lo que ha hecho casi imposible cualquier tipo de reforma interna. Los funcionarios corruptos han acumulado enormes fortunas a expensas del pueblo venezolano, mientras que los recursos del país se desvían hacia cuentas bancarias en el extranjero. Este nivel de corrupción ha socavado cualquier intento de recuperación económica, dejando al país atrapado en un ciclo de pobreza y desesperación. A pesar de todos estos desafíos, la resistencia dentro de Venezuela sigue viva. Los líderes de la oposición, a pesar de la persecución y el exilio, continúan luchando por un cambio. Las protestas masivas siguen siendo una constante, con miles de venezolanos saliendo a las calles para exigir el fin del régimen. Aunque enfrentan una represión brutal, su determinación no ha disminuido, y muchos creen que es solo cuestión de tiempo antes de que el régimen de Maduro finalmente caiga. La historia de Venezuela bajo el régimen de Maduro es una advertencia sombría sobre lo que sucede cuando un gobierno se alía con el crimen organizado para mantener su poder. El cártel de los soles ha demostrado ser una fuerza formidable, pero también ha expuesto las profundas fisuras dentro del Estado venezolano. A medida que la represión se intensifica y la crisis humanitaria se agrava, el futuro de Venezuela pende de un hilo. Sin embargo, la resistencia del pueblo venezolano y la presión internacional ofrecen un rayo de esperanza. La batalla por el alma de Venezuela está lejos de terminar, y solo el tiempo dirá si la justicia prevalecerá. Si te ha interesado este video y quieres saber más sobre los desafíos que enfrenta Venezuela, te invitamos a ver el video que hemos seleccionado especialmente para ti, recomendado por el algoritmo de YouTube. No olvides suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario si te gustaría que cubriéramos otras curiosidades históricas. Hasta la próxima.